Bien, mis amados hermanos, muy buenos días. Tiempo de estudio bíblico devocional. Aquí estamos en este punto y en esta hora, su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda. Estamos originando desde la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Un saludo cordial para todos los amigos, hermanos que nos acompañan a través de radiogénesis.tv. Muy buenos días para toda esta audiencia. Un saludo cordial para todos los hermanos que nos acompañan en las horas de la tarde en vivo para Cristo TV en Suecia, Estocolmo, para toda Europa. A ustedes muy buenas tardes. Y en este día damos una cordial bienvenida a este tiempo para todo el equipo de trabajo de Latinos TV North Carolina, Latinos North Carolina TV. A nuestro amigo y hermano Rubén Reyes, muchísimas gracias por la oportunidad. Bienvenida toda esta audiencia al tiempo de estudio bíblico devocional. ¿Cuál es nuestro propósito? Estudiar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. El tema que estamos tratando en esta semana, durante esta serie de semana, tiene que ver precisamente con nuestro diario vivir, la batalla, la guerra que todos los días vivimos. Así es que acompáñenme al libro de los Salmos, en el Salmo 133. Es un salmo extraordinario y este es un tema realmente apasionante. Muchísimas gracias por sus mensajes, por todo lo que ustedes me escriben permanentemente. Los compartimos, los disfrutamos y en verdad aprendemos mutuamente. El libro de los Salmos, en el Salmo 133, dice este texto, por favor acompáñeme, dice: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Miren qué interesante este texto del Salmo 133, lo quiero repetir. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba a la barba de Aarón y baja, dice esta palabra, hasta el borde de sus vestiduras. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Así es que no es un asunto de raza, no es un asunto de color, no es un asunto de nacionalidad, no es un asunto si somos europeos, centroamericanos, suramericanos, americanos. Es un asunto de hermandad, de unidad. ¿Y por qué di comienzo en este día con este tema? Porque al hablar de guerra espiritual y al hablar del texto base que hemos tomado en el libro de Efesios, en el capítulo 6 y en el verso 10, recuerden que estamos hablando de la armadura de Dios. Una armadura, cuando hablamos de la palabra armadura, entendemos o podemos imaginar, como lo hizo en su momento el apóstol Pablo estando preso en Éfeso, que estando en aquella casa de custodia a la que le habían llevado los romanos, recuerden que Pablo estando allí escribió cartas y le escribía a los efesios y les decía, al observar a sus cuidadores, a sus guardianes, los soldados del Imperio Romano, él se detuvo a observar en estos soldados su estructura. Eran hombres muy fuertes, hombres corpulentos, hombres arraigados en su estructura militar, hombres que portaban un uniforme, esta armadura, que dice el texto que algunos de los emperadores, al verlos a sus propios hombres, dicen, sentían temor. Esto es un poco como lo que sucedió en el tiempo de los nazis, en el tiempo de Adolfo Hitler. Usted recordará cómo Adolfo Hitler incluso dijo, es tan impresionante mi ejército que al verlos marchar, a mí mismo me produce temor ver a mi propio ejército. Qué interesante esta apreciación. ¿Por qué? ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque si somos el ejército de Dios, necesitamos ser como esos ejércitos que nos menciona la Biblia, el ejército romano, el ejército nazi, hablando del caso de los alemanes. Eran ejércitos que al verlos producían temor y al decir temor tengo que asociarlo con la palabra respeto. De tal manera que la Biblia dice, qué bueno, qué extraordinario es que los hermanos habiten juntos
en armonía. Qué bueno y qué delicioso es tener armonía. ¿Saben qué gran problema tenemos hoy en la unidad? ¿Qué gran problema tenemos hoy en las naciones cuando escuchamos guerras entre uno y otro, diferencias entre si soy de esta nación o soy de otra, entre si soy latino o si soy hispano o si soy americano o cualquier otra situación? Lo primero que quiero resaltar hoy, y recuerden que no hemos aún entrado aún siquiera al tema de la armadura, no he podido llegar allí, porque antes de que hablemos de armadura de Efesios 6:10, necesito entender con claridad que para portar un uniforme, lo vimos el día de ayer, necesito estar incorporado a las filas. Una vez incorporado a las filas, debo entrar en un proceso de sometimiento en el cual hay disciplina, orden, uniformidad, y nos enseñan lo que significa la perseverancia, nos enseñan lo que significa el obedecer. Dígalo conmigo, obedecer, porque si hay algo que el ejército de Dios lastimosamente adolece es precisamente la obediencia. Nos cuesta tanto obedecer, no solamente lo escrito en la palabra, sino obedecer ¿a quién? Dice la palabra, si oyeres mi voz atentamente. Las ovejas oyen mi voz y me siguen, obedecen, oyen la voz. En el ejército siempre habrá una voz de mando. En el ejército siempre habrá una voz de autoridad. Por lo tanto, debemos aprender a ser sujetos, obedientes, sumisos a la autoridad. Y cuando caminamos bajo autoridad y cuando caminamos en obediencia, entonces todas las cosas nos ayudan para bien. Fui parte del ejército en mi país siendo muy joven. Y algo que teníamos que aprender, aunque no nos parecía y aunque no nos gustaba y aunque muchas cosas no las podíamos entender, aprendí una frase en el ejército que dice, el que manda, manda, aunque mande mal. ¡Wow! Escuche esto. El que manda, manda. Quien ordena, ordena, aunque mande mal. Esto hablando en el sentido figurado en una fila militar. Pero en la palabra la ordenanza la tiene Dios. Y Dios dice la palabra que en Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Así es que en el segundo libro a Corintios, en el capítulo 5 y en el verso 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Preste mucha atención a esta expresión, nueva criatura es. Quiere decir esto, que todas las cosas viejas, nuestras mañas, nuestra cultura, nuestras costumbres, nuestros dichos, nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras intenciones del hombre pasaron. Y dice la palabra, he aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Es decir, que cuando venimos a formar parte del ejército de Dios, todas aquellas tradiciones y culturas que teníamos de niñez, de la religión, de las formas de vida según nuestros países, tenemos tantas costumbres que nos cuesta mucho incluso desprendernos de ellas. Aún hoy, para quienes estamos viviendo en esta nación en América y en otros hermanos en otros países, cuando cambiamos de nación, cuando somos emigrantes a otra nación, tenemos que aprender un contexto de normas, principios, cultura, idioma, formas de pensar. Anoche asistí a un evento maravilloso en nuestra ciudad, un tiempo de revival, de avivamiento en la iglesia, un predicador americano, afroamericano, extraordinaria enseñanza, y estuve muy impactado con su mensaje, toda vez que habló precisamente de la unidad, de la importancia de la unidad. Y quiero concentrarme en este tema hoy, unidad. Mira, el asunto de nuestras comunidades, y nosotros como comunidad latina o hispana en los Estados Unidos de América, no somos excluyentes a esto. Hay tanta división entre uno y otro, pero el Señor nos llama a ser ejército. Ejército significa unidad, ejército significa uniformidad, ejército significa marchar juntos en una voz, ejército significa esforzados y valientes, ejército significa compromiso, ejército significa preparación, ejército significa dominio propio, ejército significa responsabilidad, ejército significa, ante todo, unidad. Un ejército que no esté en unidad es un ejército absolutamente
derrotado. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de este punto, es interesante ver cómo el Señor nos ha provisto, nuestro Padre Eterno nos ha provisto de los recursos, de las armas y de las herramientas necesarias para que como ejército marchemos y avancemos a la batalla de una manera correcta. Déjame decirte entonces, mis amados hermanos, amigos que nos escuchan y nos ven, que pertenecer al ejército de Dios no es, preste mucha atención a esta expresión que voy a usar, no es formar parte de Walt Disney o de un parque de diversiones. Esto es algo extremadamente serio, extremadamente importante. Cuando venimos a las filas del ejército de Dios, una vez nos incorporamos y pasamos por este proceso de formación, de aprendizaje, del conocer de la palabra, de aprender la palabra, de amar la palabra, de vivir la palabra, es así entonces como entendemos la gran responsabilidad que tenemos. Dice el libro de Josué, que es un texto que apasiono en mi vida, en el capítulo 1, verso 8, dice: esfuércense y sean valientes, no teman ni desmayen, porque yo estaré con ustedes a donde quiera que vaya. Así es que para quienes hoy están recibiendo por primera vez la enseñanza, déjenme decirles que en este tiempo de armadura de Dios, en este tiempo de plenitud, en este tiempo de vida, en este tiempo de nuevo comienzo, necesitamos entender que al ejército al cual pertenecemos hoy, esto no es una aplicación que tú bajes del internet, en el que juegas a los soldados y disparas miles y miles y miles y miles de ráfagas de ametralladora y seguramente te hieren de muerte muchas veces y no importa, simplemente empiezas el juego y continúas. No. Esto es algo mucho más que una aplicación del internet. Ser parte del ejército de Dios nos demuestra que necesitamos ante todo creer. Dígalo conmigo, creer. Entonces estoy hablando en esta mañana a un mensaje a los creyentes del poder sobrenatural de Dios. Porque el Señor nos dijo, en Efesios lo dice en Corintios, dice: nuestras luchas, nuestras guerras diarias no son carnales. Por favor, preste mucha atención a esto. Nuestra guerra no es contra carne ni contra sangre. La guerra que tenemos hoy no es precisamente contra mi hermano, contra mi familia, contra mi esposo, mi esposa, contra mis hijos, contra mi pastor, contra mi jefe en el sitio de trabajo, mi profesor en la escuela, en la universidad. Esa no es mi guerra. La guerra que estamos enfrentando es una guerra en la que estamos enfrentando, dice la palabra, espiritualmente a principados, a potestades, a huestes, a gobernantes que están en los aires. Y ese es el ejército de nuestro enemigo llamado Satanás. Por lo tanto, a ese ejército que estamos enfrentando, un ejército fuerte, un ejército, no quisiera usar la palabra poderosa, pero sí quiero decir un ejército muy organizado. Por lo tanto, si ese ejército está organizado y el nuestro está en desunión o en desorganización, entonces estamos frente a un grave problema, frente a una gran dificultad. Por lo tanto, el ejército de Dios, y repito, antes de que hablemos de armadura, necesito con claridad llevar a sus corazones que un ejército no depende, el ejército de Dios no depende ni de las fuerzas, ni de la capacidad, ni de la preparación, ni de la intención del hombre. Todo está escrito y depende única y exclusivamente de la autoridad del Padre sobre nosotros. Por favor, dígalo conmigo: yo no dependo de mí mismo. Cuando dependo de mis propias fuerzas, cuando dependo de mi propia capacidad, cuando dependo de mi propio intelecto, de mi propia experiencia, entonces estamos frente a una situación extremadamente delicada. Necesitamos aprender a depender absolutamente de nuestro Padre Eterno, porque Él es quien nos da las armas para resistir, dice la palabra, para resistir al diablo. Hay una palabra en el libro de Segunda de Crónicas. Acompáñame por un momento al libro de Segunda de Crónicas. Este texto siempre me ha impresionado a lo largo de mis años en la vida de la palabra. Libro de Segunda de Crónicas, en el capítulo 20 y en el verso 17. Observen qué dice la palabra en este texto. Dice: hay una amenaza, vienen los ejércitos más poderosos del mundo contra el pueblo de Israel. Y aquí vemos cómo
viene a Moab, Amón, atacando al pueblo de Israel. Y en el verso 17 de Segunda de Crónicas, en el capítulo 20, dice: no habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Presten por favor mucha atención, porque aunque seamos un ejército organizado, aunque seamos un ejército establecido, hay muchas batallas que no necesitamos pelear. Incluso hay muchas batallas en las que no necesitamos utilizar cierto tipo de armamento. Permítame dar un ejemplo muy breve. Si tú tienes una guerra con tu vecino en tu lugar de residencia, tienes un problema con tu vecino por un asunto de la yarda, tú no pretenderás traer un tanque de guerra con munición blindada para atacar a tu vecino. Porque posiblemente con una invitación a cenar y compartir el tema en una relación amigable, inteligente, podrían solucionar un gran conflicto. Entonces, también las armas no son para que todos las usemos de tanta manera. Usted habrá visto a tantas personas echando fuera demonios, imponiendo manos y haciendo todo un tipo de circunstancias, cuando no es tiempo ni oportuno ni el momento para hacerlo. Por lo tanto, las armas que Dios nos ha entregado también, hasta en esto, debemos saber cuándo las utilizamos. ¿En qué momento, evidentemente, podemos utilizar estas armas? Verso 17, Segunda de Crónicas 20, dice: no habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Dice la palabra: paraos. Preste atención, paraos, estad quietos y velad la salvación de Jesús, de Yahweh, con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Yeshua estará con vosotros. No podemos enfrentar las guerras por emociones, no podemos enfrentar las guerras en nuestras propias fuerzas, no podemos enfrentar las guerras en nuestras propias intenciones si no tenemos un plan. Recuerden que lo vimos hace unos 2 días, una cartografía establecida, una estadística de quién es el enemigo, de qué manera lo vamos a buscar, cuál es la estrategia. Y en este texto el Señor nos dice: no es necesario que ustedes peleen esta batalla, estén quietos, yo la voy a pelear por ustedes. ¿Saben? En muchas ocasiones a lo largo del ministerio hemos visto, siempre que hablo de estos testimonios los digo a título personal, no trato otros temas, a título personal. Como ministerio todo ministerio está bajo ataque. Quiero que usted tenga claro eso. Todo ministerio y todo creyente 24 horas estamos bajo ataque. ¿Qué dice Efesios 6? Vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Cuándo? Todo tiempo, en todo momento. Usted no puede decir la armadura: hoy voy a tomarme un café y voy a dejar la armadura aquí, porque en ese mismo momento usted está bajo ataque. Pero a lo largo de los años en el ministerio hemos tenido ataques, muchos ataques, de diferente nivel. Algunos menos fuertes que otros, pero igual ataques del enemigo. El único propósito de Satanás, ¿cuál es? Destruir la vida del ministerio, destruir el ministerio pastoral, destruir el ministerio de la adoración, destruir el ministerio de la intercesión, destruir el ministerio de los varones, de las mujeres, de los jóvenes, destruir la iglesia. Ese es el ejercicio de Satanás. Hemos estado bajo ataque una y otra vez. Y recuerdo muchos hermanos en nuestra congregación y nos dicen: pastor, vaya a la corte, demándelos. Usted tiene un pleito ganado, demándelos, llévelos a la corte. Pero eso no es lo que el Señor nos enseña. Porque recuerden que nuestra guerra no es contra carne, no es contra sangre. Por lo tanto, así dice el Señor: estad quietos. Y esta palabra ha marcado poderosamente mi vida espiritual, nuestra vida pastoral, nuestra vida ministerial. Estad quietos, estad quietos, estad quietos. No es necesario que peleen esta guerra, porque la palabra dice en Efesios, dice: resistid. Resistid al diablo. Observen que resistid en Efesios 6 nos dice resistid, no dice ataquen, dice resistid y huirá de ustedes, y huirá de ustedes.
y hemos visto, y lo digo para la gloria de mi Padre y por testimonio, hemos visto a lo largo de los años como todos y muchos de aquellos que un día se levantaron en armas contra nosotros y nos atacaron en la vida del ministerio, con el paso de los años, el Señor ha tomado siempre, dígalo conmigo, siempre el Señor toma control. Y cuando el Señor ha tomado control de todas estas situaciones y todas estas circunstancias, hemos con el paso de los días llegado a aquellos hermanos o a la unidad, repito la expresión, a la unidad, y en el buen sentido de la palabra hemos podido nuevamente abrazarnos, hemos nuevamente podido compartir, hemos podido nuevamente derrotar a nuestro enemigo con la única arma que el Señor nos entrega, poderosa. ¿Cuál es? La oración. La oración y esperar que el Señor haga, porque el Señor, asimismo dice la palabra, Él nos dio un arma poderosa. ¿Y cuál es? Yeshua venció la muerte y resucitó, por lo tanto, Él tiene el poder sobre la muerte, y ese poder que Él nos entrega hoy es el poder de la palabra viva, eficaz y penetrante que nos marca Hebreos capítulo 4, verso 12. Dígalo conmigo entonces, no es en mi fuerza, no es en mis capacidades, sino en el poder sobrenatural de Dios. Hay una cita en el libro de Lucas, en el capítulo 22, verso 31, que dice que Satanás, nuestro enemigo, nos ha pedido para zarandearnos. Preste mucha atención a este texto. Diariamente nuestros nombres están escritos en un cartel allí en el infierno diciendo: se busca recompensa. Por lo tanto, antes de que vistamos la armadura, repito, yo quiero que tú tengas claridad absoluta a qué ejército vienes, a qué ejército te incorporas y cuál es la misión posible que tenemos en este poderoso ejército de Dios. Recuerden una escena extraordinaria cuando Jesús habla con Pedro y Jesús le dice: ciertamente me negarás. Señor, es imposible que yo te niegue. Si yo te amo, Señor, nunca te negaría. Si tenga que pasar por la muerte, yo nunca te negaría. Y apenas unos cuantos horas después, allí estaba diciendo: ciertamente yo no lo conozco, ciertamente no sé quién es Él, ciertamente yo nunca he estado con Él. Un ejército organizado, un ejército disciplinado, un ejército responsable sabe que tiene un concepto, una actitud, un compromiso de fidelidad al ejército y al propósito de Dios. Por eso no podemos decir que estamos vestidos con la armadura de Dios si tan solo salimos a la calle por un momento y alguien nos confronta y decimos: no, yo la verdad, yo no soy conocedor de esa iglesia, yo no conozco de la palabra, yo me tomo mis tragos, yo hago mi vida, yo vivo mi vida normal. No. O eres o no eres. ¿A qué ejército perteneces? ¿Al ejército poderoso del Padre Eterno? ¿O estás todavía en tinieblas y en oscuridad en el mundo de las tinieblas? Porque si hay algo que tiene sucumbido al mundo, al mundo entero, no importa la nación, el color o la categoría que le queramos dar a la nación, es precisamente la ignorancia que el pueblo tiene del conocimiento de la palabra. Mis amados, el tiempo se nos ha terminado. Hay tanto por hablar, tanto por compartir. Y recuerden que nuestro tema central es Efesios capítulo 6, verso 10, la armadura de Dios, y no hemos podido llegar allí. Quiero, si el Señor así lo dispone, para mañana entrar entonces a tratar cada uno de los temas de Efesios 6:10, pero repito, antes de que vistas una armadura, antes de que seas un ministro en la iglesia, sirviendo en cualquier ministerio, necesitas tener la claridad absoluta a qué ejército perteneces, porque hoy se nos habla con mucha suavidad. Vengan, reciban, que aquí el Señor hace, aquí el Señor arregla, aquí el Señor sana. Sí, el Señor todo esto lo hace, obviamente que sí. Él es sanador, Él es proveedor, Él es guardador, Él es cuidador, pero tenemos responsabilidades adquiridas y deberes dentro de nuestro ejército, el ejército de Dios. Mis amados, su hermano el pastor Roberto Alfaro les saluda. Gracias por acompañarnos. Hasta el día de mañana. Continuaremos con este tema maravilloso de esta batalla en nuestro diario vivir. Por favor, lean Efesios capítulo 6, verso 10 con detenimiento, entendiendo lo que estamos leyendo. Gracias por sus mensajes, gracias por acompañarnos. Muy buen día, shalom y bendiciones para todos.